Hola mi gente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y si estás viendo esto en diferido, pues muy buen día. Soy Claudio Palomares y para mí es un gusto estar nuevamente aquí transmitiendo en vivo desde LinkedIn. También estoy transmitiendo en Instagram y pues para la gente que va a ver esto en diferido en YouTube y en Facebook, pues también les mando un abrazo muy grande. Pues bueno, hoy tenemos otra edición más de las Wellbeing Talks, donde hemos abordado diferentes temas, todos relacionados con el bienestar dentro de la industria. Y pues el día de hoy no va a ser una excepción. De hecho, la Wellbeing Talk pasada me gustó muchísimo, ya que abordamos una pregunta muy recurrente para la gente con quienes me he topado dentro de la industria: cómo implementar el bienestar o cómo implementar estrategias de bienestar dentro de tu organización, dentro de tu empresa. Si no has visto esa charla, te invito a que te des un tiempo para que la veas. Está en LinkedIn, está en YouTube, está en Facebook y la verdad que te va a gustar muchísimo. El día de hoy, pues vamos a abordar un tema muy interesante porque eh, es que le estoy picando acá en el, perdón, que soy acá en el Instagram, que no sé qué tantas cosas están saliendo, pero bueno, el día de hoy voy a abordar un tema muy interesante porque es una situación o una serie de situaciones que le suceden a muchísimas personas dentro de la industria y en cualquier tipo de trabajo, pues ahora sí que de una forma alarmantemente, de una forma que está incrementándose de manera alarmante y tiene que ver con el estrés, la ansiedad y el famoso síndrome de burnout. Y pues de hecho, la Wellbeing de hoy la titulé Crisis Laborales, porque si no somos capaces de gestionar este tipo de situaciones como es el estrés, como es la ansiedad, como es el síndrome de burnout, créanme que puede generar crisis laborales a nivel individual, a nivel de cada una de las personas que está sufriendo de esto y también a nivel de la organización. Porque si una persona está sufriendo de este tipo de problemas en la organización, lo más seguro es que haya más personas con esa misma situación. Y pues bueno, tú estoy segurísimo que no me dejarás mentir en que conoces a una persona que esté con este tipo de problemas. Estoy segurísimo que tú conoces a una persona que tiene esto, por lo menos, o tal vez tú eres una persona que está sufriendo de algún nivel de estrés, de algún nivel de ansiedad. Y si tienes estrés, lo más seguro es que estés experimentando alguno de los niveles de burnout o también conocido como síndrome de desgaste laboral. Así es como la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud lo tienen tipificado como un síndrome de desgaste laboral. Así que pues bueno, eh, es que yo estoy leyendo mis apuntes porque si no me pierdo entre la charla. El trabajo es una de las fuentes de estrés y de ansiedad para muchas de las personas que sufren de estos problemas. Eso es una realidad. De hecho, tú que estás viendo esto, estoy segurísimo que en algún punto de tu vida has tenido emociones, ¿cómo se dice? Emociones encontradas o pensamientos encontrados respecto a tu situación laboral, porque lo que se supone que te tiene que generar algún tipo de beneficio, tranquilidad y satisfacción en tu vida, a veces te genera todo lo contrario. Y entonces eso es algo que es desafiante de gestionar para la gran mayoría de las personas, ya que pues el trabajo es algo que todo mundo necesitamos y el trabajo es algo que pues todas las personas necesitamos realizar para que podamos tener una vida adecuada en este sistema en el que estamos, ¿no?
Así que, pues ahorita voy a abordar esta perspectiva del estrés y la ansiedad desde el trabajo como una de las fuentes de estos efectos. De hecho, es algo bien interesante porque tal vez no lo sabías, pero en México, de hecho, nuestro país es el país más estresado del mundo, porque el 75% de las personas que trabajan a lo largo de nuestro territorio nacional sufren de algún nivel de estrés y de ansiedad. Eso es algo que es tremendo, es algo que está muy, muy fuerte y creo yo que si eso no levanta las alarmitas, no sé qué podrá hacerlo. El hecho de que nosotros seamos uno de los países, el país que tiene los más altos niveles de estrés, es algo que es bien, bien, bien importante que tomemos en cuenta. Y esto se pone todavía más complicado, se pone más desafiante porque, o sea, tomando en cuenta que el 75% de la gente que trabaja en nuestro país sufre de niveles altos de estrés y de ansiedad, esto se pone más desafiante porque el 85% de las empresas a lo largo de nuestro país no tienen la infraestructura, no tienen los conocimientos, no tienen las políticas, no tienen los procedimientos para poder hacer algo respecto a esta situación. Eso es algo que de verdad debe de ser alarmante para todos nosotros, porque somos personas que estamos trabajando. Todos nosotros estamos trabajando en alguna industria, en algún sector productivo y pues nos vemos afectados por esto. Si tú eres un profesional de recursos humanos, un profesional de la gestión del capital humano, del área de seguridad, higiene de alguna empresa, no me dejarás mentir que te debes de estar topando con muchas personas que están sufriendo de estrés y de ansiedad. Y lo más seguro, ya siendo sinceros entre nosotros, lo más seguro es que no tengas las herramientas desde una perspectiva organizacional para hacer frente a este desafío. Eso es algo que es algo que es muy crítico, de verdad es algo que es súper crítico y que debemos de poner atención porque si no, de verdad podemos desembocar o estamos a nada de desembocar en una crisis laboral de magnitudes que pueden ser muy perjudiciales para el sector productivo de nuestro país. Eso es algo que debemos de poner muchísima atención. Pero antes de avanzar, quiero que tengamos bien claro y que estemos todos alineados respecto a lo que es el estrés, a lo que es la ansiedad y a lo que es el síndrome de burnout. Eso es algo que necesitamos tener súper claro para, pues ahora sí que estar en la misma sintonía. Y bueno, para esto déjame leerte aquí unas definiciones que estas son definiciones oficiales que puedes encontrar en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Mundial de la Salud y en algunas otras entidades que se dedican específicamente a abordar este tipo de temas. Por ejemplo, el estrés para la Organización Internacional del Trabajo se define como la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. A lo que me refiero con esto es que todo lo que tiene que ver con el estrés tiene que ver muchísimo con la parte emocional de las personas. Eso es algo que debemos de poner muchísima atención, ya que todos somos seres emocionales. Todos y cada uno de nosotros, cada una de las personas que labora dentro de la industria, somos seres emocionales y eso es algo que no debemos de perder de la mira. El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo,
el diseño del trabajo y las relaciones laborales. Y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, aquí, atención aquí, cuando, cuando las exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, los recursos y necesidades del trabajador, o cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una empresa. Qué definición tan larga, ya lo sé. Sin embargo, aquí hay algunos puntos muy importantes. Todas las personas que estamos en situaciones laborales, independientemente del giro de la industria donde estés o del tipo de empresa en la que estés, todos tenemos ciertas obligaciones para llevar a cabo en nuestro trabajo del día a día. Todos tenemos esas obligaciones, todos tenemos esas exigencias, que es a partir de si las cumplimos, pues recibimos la paga, ¿no? O nos promueven, nos ascienden y todo ese tipo de cosas. El detalle es que el estrés laboral, nace cuando esas exigencias exceden las capacidades o los recursos con los que las personas cuentan. Así que aquí, si tú eres profesional de recursos humanos y trabajas en este departamento, es bien importante que se comience a observar cuáles son las exigencias que tiene el trabajador y cuál es la realidad de que vive esta persona dentro de la empresa. Esto es algo que de verdad debemos de poner muchísima atención, porque en ocasiones caemos en la inercia de pensar que por estar trabajando en algún lugar tenemos que cumplir con todo lo que nos piden. Y eso es algo que tenemos que poner atención, ya que el desbalance entre la exigencia y el verdadero trabajo que realiza la persona puede generar cuadros de estrés muy altos, y esto puede hacer que se nos salga de las manos. Por su parte, la ansiedad, la ansiedad es una reacción emocional, y aquí es un punto, es una palabra clave, es una palabra que hay que poner muchísima atención. La ansiedad es una reacción emocional normal ante situaciones amenazantes para el individuo. Así que, en cierta manera, la ansiedad es una respuesta normal de cada uno de nosotros cuando nos sentimos amenazados o amenazadas. La ansiedad, pues ahora sí que es algo humano, es algo que todos y todas sentimos, porque, no sé, a lo mejor es lo que es el resultado de cuando sientes que vas en la calle caminando y te sientes en peligro por alguna razón. Lo que sientes en ese momento es un tipo de ansiedad, y es algo totalmente normal. De hecho, es una reacción natural de nosotros. El problema es cuando estas reacciones se vuelven cotidianas y perturbadoras. O sea que en el día a día te estás sintiendo en peligro. En el día a día te estás sintiendo que algo te está amenazando. Ahí es cuando esta ansiedad se convierte en algo patológico. Y si esto lo relacionamos con el trabajo, esto quiere decir que dentro del trabajo tú estás sintiendo que algo te está amenazando. Puede ser las exigencias otra vez del mismo trabajo, pueden ser situaciones peligrosas que hay en tu área de trabajo. No sé, a lo mejor hay gente que trabaja con químicos, gente que trabaja en lugares de espacios confinados,
gente que trabaja en lugares con mucho tráfico de montacargas y esto le produce alguna sensación emocional que puede ser, no, en la que se puede sentir amenazado o amenazada. O también si es que convive con algún jefe, con algún superior que hace que se sienta amenazado o amenazada esta persona. Esto es algo que debemos de poner atención cuando estamos trabajando con personas dentro de nuestra área de trabajo. Y si tú eres un profesional nuevamente de recursos humanos o tienes algún puesto de gerencia, de dirección, eres un líder de equipo, tienes que, tienes que poner atención si tu equipo se siente con ansiedad o te comunican que sienten ansiedad. ¿Qué es aquello que les produce ansiedad? Es parte de nuestra responsabilidad como líderes darnos cuenta qué es lo que le produce esta ansiedad a nuestro personal. Y bueno, ahorita más adelante voy a hablar más de esto, de cómo es que se realiza la identificación, cómo es que se realiza la determinación de los riesgos psicosociales dentro del trabajo. Por su parte, y esto es algo que es bien eh, interesante en este 2022, de hecho, ya desde el año pasado, el índice de enfermedades ya enumeraba como una enfermedad al síndrome de burnout. O bueno, ya empezaba a considerarlo como una enfermedad. Y no es hasta este 2022 que en enero del 2022 ya está en el catálogo de enfermedades considerado como ya una enfermedad el síndrome de burnout o de desgaste laboral. Y esto nos lleva a que en lugares, en que en países como México, y de hecho esto es el catálogo internacional de enfermedades, o sea que esto aplica en todo el mundo, se considere como una enfermedad al síndrome de desgaste por trabajo o el famoso burnout. ¿Qué es el burnout o qué es el síndrome de desgaste laboral? Lo voy a leer tal cual aparece la definición en el Catálogo Internacional de Enfermedades. El síndrome de burnout o de desgaste laboral es un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo y que no ha sido manejado con éxito. Es caracterizado por tres dimensiones. La primera, una serie de sentimientos de agotamiento de energía o cansancio. La segunda, la segunda dimensión, es una mayor distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados al trabajo. Y la tercera dimensión es una eficiencia profesional reducida. Seguramente tú conoces a alguien o tú eres ese alguien que de repente dice, oye, ¿sabes qué? Me siento cansado todo el tiempo, me siento agotada todo el tiempo, me siento totalmente exhausto. Voy al médico porque a mí me han, o sea, yo que estoy trabajando en esto acá en México, hay gente que comenta esta situación. Voy al médico y el médico me dice, tú estás bien, no te pasa nada en realidad. Y aquí sucede algo muy interesante. La gran mayoría de los médicos, si no están familiarizados con el ambiente laboral, no son capaces de diagnosticar a la persona como una persona que está sufriendo este síndrome de desgaste laboral. Esto, al momento de que es algo relativamente nuevo, y voy a decir relativamente nuevo porque en realidad esto ha sucedido todo el tiempo en toda la historia de la industria, pero hasta ahora se está poniendo atención. Como es algo relativamente nuevo, como te digo,
Muchos médicos, muchas personas que están en la parte de la medicina no están concientizadas o sensibilizadas respecto a este tema. No saben el nivel de afectación que puede sufrir una persona cuando está sometida a situaciones de estrés todo el tiempo, cuando está viviendo bajo situaciones en las que se siente amenazada o amenazado todo el tiempo y que esto le genera ansiedad. Cuando este tipo de cosas no están lo suficientemente difundidas en el público en general, pues no sabemos que esto existe. Entonces, como nosotros, yo me incluyo, y mis colegas y mis compañeros de equipo, y tú que estás trabajando en recursos humanos o en la gestión de capital humano, que tú eres jefe, que tú eres líder en tu trabajo, es importantísimo que comencemos a sensibilizarnos y que comencemos a poner atención en que esto existe. Y es tan así que es algo que está presente en la industria que ya empezaron a haber esfuerzos, bueno, sí, intentos y algunos esfuerzos nacionales e internacionales para poder comenzar a atacar este tipo de problemas. De hecho, algo bien interesante es que, al menos en México, el primer lugar de causante de discapacidad laboral es la depresión, al menos en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, si no mal recuerdo el dato, es como el noveno lugar, pero está en el top 10 de causantes de discapacidad laboral. O sea, imagínate que estamos en un momento en el que el desequilibrio o la falta de armonía en el estado de ánimo de una persona le afecta a un nivel tan fuerte que decide no ir a trabajar y esto le genera una discapacidad laboral. Ya es momento de que comencemos a sensibilizarnos respecto a este tema en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los niveles de organización. Todos trabajamos, todos, todos necesitamos ser productivos, nuestro país necesita ser productivo y por lo tanto es súper valioso que comencemos a ser más conscientes de este tipo de situaciones. Y no lo digo yo, eso es algo que me encanta decir, ¿no? No lo digo yo, lo dice la autoridad a nivel nacional o a nivel internacional. De hecho, en México, el primer intento, el primer esfuerzo que se ha realizado en esta línea, en los temas de estrés, ansiedad, desgaste laboral, todo este tipo de situaciones, y que no se limita solamente a ellas, es la famosa norma 035 del 2018, que la emitió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A nivel internacional se emitió apenas el año pasado un estándar de parte de ISO. Bueno, no, sí es un estándar, pues es un documento que no es una norma certificable, no es una norma obligatoria ni nada de eso. Son guidelines, son lineamientos, es un estándar de lineamientos donde se aborda el management, la gestión de los riesgos psicosociales. No es la primera vez que se hace esto no, o sea, México no es ¿cómo se dice? No es el precursor de este tipo de herramientas. Ya ha habido en Canadá, en Gran Bretaña también ya ha habido algunos esfuerzos, en algunos países de Latinoamérica también ya ha habido esfuerzos, pero es muy interesante y es algo que a mí en lo personal como ingeniero, me llama muchísimo la atención que ISO ya haya emitido algo respecto a este tema. Eh, y de hecho aquí es donde las cosas se ponen interesantes y esto que te voy a comentar va a permitir entender un poco más de dónde o cómo se puede abordar esto en las empresas. Ahora te voy a dar información
para comenzar a abordar este tema del estrés, de la ansiedad, del burnout en las empresas y también a nivel personal, porque a lo mejor el trabajo es lo que nos genera esto, ¿no? Pueden ser muchísimos factores los que pueden generar esto, pero al principio y al final siempre es importante eh, que nosotros nos hagamos responsables de nuestra propia salud, de nuestra salud física, de nuestra salud emocional, de nuestra salud mental. Así que hay herramientas para la industria, para las organizaciones y por supuesto que también hay herramientas para el individuo, para que en lo privado pueda hacer algo si es que está en este tipo de situaciones. Lo primero que tenemos que entender, déjenme tomar un poquito de agua que me agarro hablando como loco ya durante media hora. Lo primero que tenemos que es importante entender es que el estrés, la ansiedad y el síndrome de burnout son un efecto, o sea, son es la consecuencia final de todo el proceso, ¿sí? O sea, el estrés, la ansiedad y el burnout no son en sí los riesgos que tenemos en el trabajo, sino ya son una consecuencia, ya son un efecto. De hecho, la línea, o bueno, el flujo de cómo aparece esto es porque hay factores de orden psicosocial dentro de las empresas. Estos factores pueden ser muchos, pueden ser factores extralaborales, intralaborales, individuales, pueden ser de muchos, pueden ser de diversa naturaleza. Estos factores se pueden convertir en peligros. Los peligros son esas situaciones que podemos llegar a identificar que pueden generar riesgo. Y los riesgos son los que generan los efectos que conocemos como, en este caso, el estrés, la ansiedad o el síndrome de burnout. Entonces el flujo va así. Va de efectos, de factores psicosociales dentro del trabajo. Estos factores psicosociales se pueden convertir en peligros psicosociales dentro de las empresas. Estos peligros, si no son bien gestionados, si no se hace algo por ellos, se pueden transformar en riesgos psicosociales para los trabajadores y las trabajadoras dentro de las empresas. Y estos riesgos psicosociales devienen o generan estrés, ansiedad, fatiga, violencia, acoso, agresividad, o sea, pueden generar muchísimas cosas que todo esto lo englobamos como efectos psicosociales. Aquí es bien importante distinguir algo. No todos los factores psicosociales dentro de una empresa son negativos. También hay factores psicosociales que son positivos y esos son los que se tienen que promover. O sea, cuando nosotros, cuando yo llego a una empresa y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tenemos gente que no le está pasando bien, tenemos gente que está estresada, tenemos gente que está con ansiedad o tenemos ya reportados personas víctimas de burnout. Ok, hay que ver dónde se origina eso. Hay que ir al lugar donde esa persona trabaja, hay que ver la gente con la que se relaciona, hay que ver cómo es el clima laboral, hay que ver cómo son las instalaciones, cómo es todo esto que rodea a la persona y también hay que ver qué es lo que ya ha hecho la empresa, porque hay ocasiones que las empresas efectivamente ya han llevado a cabo acciones positivas. A lo mejor y les llevaron, no sé, algún conferencista para que les diera una charla motivacional, ¿no? Súper bien. Eso lo agarramos como un factor psicosocial que es el adecuado, ¿no? A lo mejor y generan dinámicas dentro de los equipos de trabajo para que se lleven mejor, dinámicas de integración, de team buildings, este tipo de cosas. Entonces esos factores psicosociales son adecuados,
esos factores están bien, hay que seguirlos promoviendo, hay que seguir haciéndolos, mantenerlos vivos dentro de la organización. Así que los factores psicosociales pueden ser negativos, que se convierten en peligros y en riesgos, o positivos, que son las cosas que queremos que sigan haciendo. Y hay veces que este tipo de cosas hacen que la gente se sienta motivada, se sienta satisfecha, se sienta apasionada por su trabajo. Y esto es lo que sí nos gusta, es lo que queremos que exista. Entonces todo eso lo rescatamos. Um, Aquí hay algo interesante. Por ejemplo, la norma 035 del 2018 se enfoca casi exclusivamente en la identificación de los riesgos psicosociales y en el diagnóstico de la organización. En realidad puede tener algunas recomendaciones, pero son muy pocas. O sea, la norma 035 se queda solamente en la identificación de los riesgos psicosociales y párale de contar. Ya no hace ninguna otra cosa. Eso es lo que ahorita en México es obligatorio, tiene una obligación legal por parte de las empresas, por todas las empresas que viven que existen y que viven en nuestro país, estaba así pensando en nuestro estado, ciudad, no, en nuestro país, estas empresas están obligadas a identificar sus riesgos psicosociales y también a diagnosticar la calidad del clima laboral con el que cuentan y también si tienen a personas que hayan sufrido de algún trauma por estar presentes en eventos traumáticos severos. Así que digamos que la norma 035 solamente se queda en el inicio de toda esta cadena. Se queda en la parte de la identificación de los peligros y de los riesgos para pues saber cómo está la organización. Por su lado, por su parte, la ISO 45003 se enfoca más en el management de los riesgos psicosociales. Es, digamos, un poco más robusta en el sentido de que dice, ok, lo más seguro es que si eres una empresa que está interesada en tener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo, lo más seguro es que ya tengas tu identificación de los riesgos psicosociales que existen dentro de tu organización. Entonces ahora yo te doy unos lineamientos para que tú sepas cómo gestionar esos riesgos psicosociales, para promover los factores psicosociales que son positivos y para pues tratar de eliminar por completo de tu organización los riesgos psicosociales que pueden tener efectos negativos en tu fuerza laboral. Aquí lo interesante, por su parte de la norma, la norma 035 se queda solamente en la identificación y prácticamente es como que es responsabilidad de los jefes, o sea, es responsabilidad de alguien del Departamento de Recursos Humanos o alguien del Departamento de Seguridad e Higiene, depende de cómo se distribuye la organización. La norma 035 pues se queda en eso, ¿no? Lo que me gusta a mí en lo personal de la ISO 45003 que aborda el management de los riesgos psicosociales es que quiere, invita, incita a que todas las personas que forman parte de la organización se hagan responsables de la gestión de los riesgos psicosociales que están en la organización. Y esto para mí es algo que me fascina porque cuando yo hago eventos para personas, para individuos, o sea, no empresariales, sino para alguien que quiere ir a un evento, a un retiro, a un curso, a algún taller, algo que yo siempre les digo es, es imperativo que si quieres transformar tu vida
que si quieres vivir mejor, asumas la responsabilidad individual. Ya sé que posiblemente, bueno, no posiblemente, pero ya sé que nuestro sistema está ya medio podrido, ¿sí? O sea, y con el sistema me refiero al sistema mundial en el que estamos, ¿no? O sea, ya sé que está medio jodido, o sea, ya sé que nuestro país sistemáticamente no está en su mejor momento, ya sé que muchos de los problemas son sistemáticos, son propios del sistema, pero es bien importante que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Y lo mismo aplica en las empresas. Exactamente lo mismo. Muchas veces hemos estado acostumbrados a que el jefe, a que el gerente, a que el director, pues nos resuelva la situación, nos resuelva los problemas, ¿no? Si yo quiero trabajar en un lugar que tenga un clima laboral adecuado, si yo quiero trabajar en un lugar donde no me sienta amenazado o amenazada todo el tiempo y esto dispare mi ansiedad, si yo quiero trabajar en un lugar en el que no tenga que estarme preocupando de que tal vez voy a sufrir del síndrome de burnout, es necesario que yo asuma mi responsabilidad dentro de la organización. Y eso es justamente lo que nos invita la ISO 45003. Es una forma de que esto se difunda por toda la organización. Es una forma en la que la ISO invita a las organizaciones a que hagan uso de cada uno de los elementos que trabaja dentro de la organización para poder elevar e incrementar la calidad de su clima laboral, la disminución o eliminación de los riesgos psicosociales y que pues obviamente todos trabajen de una mejor forma, más seguros, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional y en el aspecto psicológico. Eso es algo que para mí se me hace buenísimo. Y bueno, ¿y cómo le hago, no? O sea, siempre es la pregunta, o sea, ¿y cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Pues lo primero, siempre es saber en dónde estás parado, en dónde estás parada. Siempre eso es lo primero. Por lo tanto, es necesario que hagas trabajo de investigación. Es necesario que identifiques cuáles son los riesgos psicosociales que están presentes en tu organización. Es necesario que hagas una identificación de esos riesgos y es necesario que hagas un diagnóstico del clima laboral de tu empresa. O sea, eso es algo básico. Eso es algo que es, ahora sí que es la fase cero, por decirlo de alguna forma. Hay herramientas como encuestas, cuestionarios y todo eso. Sí son útiles, pero te recomendamos, no solamente yo, sino todo mi equipo y toda la gente que trabajamos en esto, en la industria, en las empresas, te recomendamos que trates de ir un poquito más profundo. Tal vez, y sobre todo, bueno, no tal vez, al menos aquí en México estoy seguro que así sucede. Dado que durante prácticamente 70 años de nuestra historia, de los últimos 70 años de la historia en México, que es toda nuestra historia industrial, este tema del bienestar, del no trabajar con estrés y todas esas cosas, era algo que no se tocaba. Cuando lo queremos implementar, cuando queremos indagar en él, y que vas con tu personal y le dices, oye fulanito, contéstame esta encuesta, lo más seguro es que la persona diga, ay caray, ¿qué tal si contesto esto y me despiden, no? Porque ¿qué tal si digo que el jefe no está liderando de una forma adecuada? ¿O qué tal si digo que me siento inseguro? ¿O qué tal si digo que me siento estresado por el trabajo? ¿O qué tal si me digo que pongo ahí en la encuesta
que mi trabajo no corresponde con mi descripción de puesto y estoy haciendo más de lo que me corresponde y me siguen pagando lo mismo. O sea, hay que poner, hay que poner ojo en eso, porque esto puede suceder. Y los resultados que nos arrojen estas encuestas pueden estar algo sesgados, pueden estar algo limitados. Así que es necesario que, que hagamos algo para que podamos ir más profundo y obtener una información más real. No, por ejemplo, ir con la gente directamente, saber qué es lo que les motiva. Por ahí mi colega y compañero de equipo, Julián Cedillo, siempre le dice a los managers, a los gerentes, saber qué es lo que le motiva a tu equipo para estar aquí. Platicar con ellos, saber quiénes son, saber qué les hace venir al trabajo todos los días. Eso es algo que en la dinámica laboral rutinaria se nos olvida esta parte humana. Y no pasa nada, estamos a tiempo de encarrilarnos. Pero si queremos saber en realidad cómo está nuestra organización, cómo están nuestros equipos de trabajo, un cuestionario, una encuesta de las que vienen en las normas, pues nos va a dar información, pero es importante que vayamos un poquito más allá, que vayamos un poquito más profundo. Am, ya después de esto, ya después de que tengamos información, podemos saber en dónde están localizadas las personas, los individuos o los departamentos que presentan los niveles de riesgo psicosocial más altos de toda la organización. Es bien importante tenerlos focalizados para saber en dónde hay que poner más atención. Y aquí es donde puedes hacer uso de una estrategia que yo le he nombrado una estrategia 3x3, donde actuamos en tres niveles de organización con tres niveles de intervención. ¿A qué me refiero con niveles de organización? Macro, medio y micro. Lo más adecuado y lo más recomendable es que vayamos de lo macro a lo micro. Porque ir de lo micro a lo macro puede ser un poco más desafiante. La gran mayoría de los expertos y expertas en este tipo de temas siempre recomiendan que vayamos de lo macro a lo micro. Entonces, podemos empezar por realizar actividades con toda la organización o con los departamentos grandes de tu organización. Después nos vamos al siguiente nivel, que son los equipos de trabajo. Si ya tienes equipos de trabajo identificados con altos niveles de riesgo psicosocial, vete por esos equipos y comienza a trabajar en esos equipos. Comienza a darte cuenta cómo es que funcionan, cuál es su dinámica interna. Y ya después ir a trabajar con los líderes. De hecho, los líderes deben de estar considerados todo el tiempo a lo largo de toda esta estrategia, porque estas personas son las que con sus decisiones afectan a una gran cantidad de personas. Así que tres niveles de organización, toda la organización, equipos específicos e individuos. Irnos de lo macro a lo micro en tres niveles de intervención. El primer nivel de intervención, y de hecho esto es algo que generó mi colega, mi camarada, mi amigo Anuar Martínez del grupo Esfera Industrial, el primer nivel de intervención es un nivel en el que las personas no se sientan presionadas en el aspecto psicológico o emocional. O sea, no les vamos a llegar con una terapia psicológica de entrada. ¿Por qué? Porque como estos temas han estado todo el tiempo fuera
de la dinámica de las empresas, de la dinámica industrial. Si tú llegas con un psicólogo y se lo pones al fulanito y le dices, hable con él, pues la persona va a decir, ay caray, pues estos piensan que estoy loco. Así es lo que piensa la gente. O sea, la verdad es lo que piensa la gente. A mí me lo decían. Cuando yo le decía a mi equipo, cuando estaba en la industria, utiliza la línea de apoyo psicológico, me decían, Inge, ni que estuviera loco. Así que hay que tener eso en cuenta. No podemos llegar así. No es adecuado, no es inteligente. ¿Sí me explico? Así que el primer nivel de intervención es con terapias alternativas. Es lo que nosotros utilizamos en ACI. Llevamos terapias alternativas a la industria para que pues no se sientan invadidos, no se sientan invadidas. Les llevamos yoga, sonoterapia, aromaterapia, masajes, este tipo de herramientas que la verdad pues son cero invasivas. Y de hecho la gente después de que experimenta este tipo de cosas se relaja. Se, o sea, llega a un punto en el que es como de, ah, ok, o sea, se relajan y pueden abrirse un poco más. El segundo nivel de intervención tiene que ver con grupos de trabajo. Y si te fijas, pues ahora sí que están empatadas. La estrategia 3x3 está empatada. Tres niveles de organización, macro, medio y micro. Y acabamos desde lo que puede ser más general y ya nos vamos especificando. Si tienes un grupo de personas que está identificado con riesgo psicosocial alto, o que estuvieron presentes en algún evento traumático dentro de la empresa, se generan grupos de apoyo, círculos de palabra, grupos de apoyo psicológico, siempre supervisados por un psicoterapeuta o algún psicólogo, para que entre todos puedan sentirse acompañados. Y esto no solamente va a ayudar a que una persona se pueda sentir más tranquila, sino también va a ayudar a que el grupo se sienta más unido, porque es lo que queremos, que las personas como grupo se sientan más unidos, más compenetrados entre ellos, entre ellas. Y el siguiente nivel de intervención es cuando ya se detecta a una persona que, que sufre de algún trastorno mental, y por trastorno mental me refiero al estrés, a la ansiedad, al burnout, al trastorno obsesivo compulsivo, a este tipo de cosas que los vemos todos los días. Cuando ya identificamos a una persona que tiene alguno de estos problemitas, alguno de estos desafíos muy marcado, entonces ahí sí nos vamos por la terapia individual. Va un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, una psicoterapeuta a atender específicamente a estas personas. Y de hecho tenemos ya la experiencia con colegas, por ejemplo, mi camarada Anuar Martínez allá en Guadalajara, donde ya se realizan sesiones individuales y las personas eh, se apuntan a estas sesiones. Así que esto es una estrategia bastante integral. Esto es una estrategia que nosotros le denominamos los primeros auxilios emocionales. Es una forma de ayudar a la organización a que tenga una mejor salud mental y emocional, para que sus niveles de estrés, para que sus niveles de ansiedad y para que el temido burnout no se hagan presentes o estén en mínimas cantidades dentro de la organización. Eso, que ya es un montonal de información lo que te acabo de dar ahorita, y hay mucho más. O sea, ahora sí que esto es la puntita del iceberg. Como ahorita me acuerdo que fuimos hace unos días a una empresa a hablar con el gerente general y con la gerente de recursos humanos, su servidor y mi amigo Julián Cedillo. Y les decía a él, a estas personas, o sea, esto que les estamos platicando es la puntita del iceberg. O sea,
esto es tan profundo que yo en lo personal puedo deducir por qué no se le había puesto atención antes. Porque, o sea, porque ya nos estamos metiendo en cuestiones humanas. O sea, durante gran parte de la historia industrial en nuestro planeta, siempre omitíamos este tipo de situaciones porque son muy profundas. Porque no es cuestión de llevarles una conferencia, de regalarle un llaverito, un ramo de rosas o un kit de mamá como pasó el día de ayer. No se trata de eso, sino se trata de ir un poco más allá. Porque para allá vamos como industria. Hace unos días también estaba grabando un podcast con una colega estadounidense y hablábamos de eso. O sea, ya en este momento el desarrollo tecnológico en la industria es tan avanzado que ahora el desafío es humano. Ese es el desafío. Ese es el desafío con el que nos vamos a enfrentar de ahora en adelante. Y, y ya en términos más individuales, si tú eres una persona que reconoce, hace rato estaba platicando con una colega acá en LinkedIn, que reconocía y ya se está atendiendo porque padece de ansiedad. Si tú eres una persona que reconoce que tienes cuadros de estrés, de ansiedad o de burnout, tienes que hacer algo por ti. O sea, tienes que tomar tu responsabilidad en tu vida y comenzar a realizar acciones que te devuelvan esa armonía y que te devuelvan esa salud que mereces tener en el aspecto mental y emocional. Y aquí yo solamente te voy a dar recomendaciones. Tres recomendaciones basadas en mi experiencia como una persona que se estresa, como una persona que se pone ansioso, como una persona que llegó a sentir este desgano, cansancio por el trabajo. La primera es que busques terapia, que busques acompañamiento terapéutico, del que tú quieras. O sea, puede ser desde lo más psicoanalítico, conductual, transpersonal, gestalt, alternativo, angelical, chamánico, espiritual, lo que tú quieras, o sea, lo que te vaya siendo de utilidad a ti, pero busca acompañamiento terapéutico. No porque no puedas con ello, sino para que no te desgastes más. Veámoslo de esa forma, para que no te desgastes más como persona. La segunda recomendación, y es algo que de verdad es muy sencillo, es que practiques meditación, que te generes una práctica de meditación en, en la que aprendas. La meditación es un entrenamiento mental básicamente, en la que puedas, en la que seas capaz a través de esta práctica, a través de este entrenamiento, de identificar en dónde se origina esa infelicidad, en dónde se origina esa frustración, en dónde se originan esos desafíos con los que convives en el día a día. De verdad la meditación es una chulada de herramienta. O sea, yo creo que podría decir que es la herramienta más poderosa que hemos inventado los humanos desde hace miles de años, ¿no? Y la tercera recomendación es que te des la oportunidad de ir al contacto con la naturaleza. Eso es algo que ayuda muchísimo. Por dos razones muy específicas. La primera, cuando nosotros vamos a un lugar con naturaleza, entramos en contacto con moléculas, con sustancias que están presentes en el bosque, en la montaña, sobre todo lugares con mucha vegetación. Cuando nosotros
inhalamos estas sustancias, estas moléculas que son excretadas por nuestros compas, los árboles y las plantitas, esos actúan como antidepresivos y ansiolíticos naturales. Y la otra es porque estar en, en la naturaleza, en lugares con mucha vegetación, te hace sentir, te genera una especie de expansión donde puedes ser capaz, si combinas la meditación, si combinas la terapia, la meditación y las visitas a la naturaleza, puedes ser capaz de ver tus problemas desde otras perspectivas. Así que no todo es responsabilidad de las empresas, de las organizaciones. No todo es responsabilidad exclusivamente del individuo, sino se trata de ambas cosas. Ahora imagínate que una persona que se da la oportunidad, que se permite tener su acompañamiento terapéutico, que se permite tener una práctica de meditación. Hay muchísimas formas de meditar, búscate la que más te acomode, que se da la chance de ir a la naturaleza. Imagínate que esta persona va a su trabajo con, ahora sí que con esto, con estas ventajas, y en vez de convertirse en alguien que genera un mal clima laboral, es una persona que ayuda a los demás, que ayuda a su equipo, si es, y más si es un director, si es un gerente, si es un coordinador, si es un CEO, un CFO, lo que sea de posiciones directivas. Si esta persona es capaz de darse esa oportunidad de facilitar una adecuada salud mental y emocional, imagínate lo que puede generar en su empresa. Y pues como cierre nada más, para despedirme ya de esta transmisión, no sin antes agradecerte tu tiempo, pues sí, tu tiempo de estar aquí escuchándome y viéndome, si es que me estás viendo también. eh, que no se nos olvide que nosotros trabajamos dentro de empresas con humanos, entre humanos y para humanos. Y es nuestra responsabilidad y a huevo, o sea, obviamente es posible tener espacios de trabajo que no solamente sean seguros para nuestro cuerpo, para nuestro físico, sino también que sean seguros para nuestra mente y para nuestras emociones. Y esa es una responsabilidad de todos y de todas. Y créanme, spoiler alert, para allá apunta la industria a nivel internacional. Y las empresas que que no se permitan adoptar herramientas y estrategias alineadas con el bienestar, con el well-being, con los climas laborales adecuados, son las empresas que se van a rezagar. Así nomás. Se van a rezagar y van a tener un déficit de talento dentro de su organización y pues van a ser de esas empresas donde nadie quiere ir. Así que es momento de empezar a hacer algo. Si te gusta este tipo de información, si la consideras interesante, si te resulta útil, pues te invito a que la compartas, te invito a que comentes, te invito a que pues sigas estando aquí en estas Wellbeing Talks, que las hago, trato de hacerlas todas las semanas, por lo general son los jueves, pero el día de mañana tengo un compromiso, por eso lo cambié para el miércoles. Pero no solamente, bueno, les voy a hacer todas las semanas, no solamente voy a estar yo, sino invito a otras personas que también tienen información muy valiosa sobre este tema. Así que pues bueno, igual me puedes mandar un mensaje si quieres conocer un poco más de cómo puedes utilizar o profundizar en estas herramientas para tu empresa o para tu vida personal. Me puedes mandar un mensaje a través de las redes sociales.
También puedes visitar academiaconsciente.com. Y pues bueno, yo me despido y agradezco muchísimo que hayas estado presente en esta Wellbeing Talk. Te mando un gran abrazo. Soy Claudio Palomares y pues nos estamos viendo. Hasta luego.